ya hemos visto un porcentaje importante del sistema osteoarticular. El sistema osteoarticular está comprometido por el sistema esquelético, el sistema articular, y entre estos sistemas se aloja lo que vamos a ver hoy día, que es el sistema muscular. Entonces, para ello, nosotros tenemos que preguntarnos algunas cositas fundamentales, como qué es un músculo, ¿cierto? Porque todas las clases nos hemos preguntado qué es un cartílago, y en la primera clase nos preguntamos qué es un huesito, ¿ya? El músculo es una estructura móvil, y como dice ahí, tiene la capacidad de contraerse y de generar un movimiento, ¿ya? Una de las grandes cualidades que tiene este sistema, a diferencia de los sistemas anteriores, es que tiene varias funciones, no solamente de contractibilidad, sino que también tiene la excitabilidad. ¿Y qué significa eso? Que se ve afectado por el sistema nervioso. Todo el sistema muscular está conectado íntimamente por el sistema nervioso periférico. Además, obviamente tiene la contractibilidad para generar el biomecanismo humano, ¿cierto? La extensibilidad, ¿cierto? La capacidad de ponerse en su extensión máxima, y la elasticidad que nos permite dar este movimiento armonioso propio del cuerpo humano, ¿ya? Ahora, tenemos que preguntarnos desde dónde o qué características tienen a nivel celular la trama muscular. Habitualmente estamos, díganme, es que está íntimamente relacionado con el sistema nervioso periférico, ¿ya? Ahora, el sistema muscular, a diferencia del sistema óseo y el sistema cartilaginoso, sí tiene un compromiso celular importante, ¿ya? Por lo tanto, donde hay más células, consecuentemente, ¿hay más agua o menos agua? Más agua, ¿cierto? ¿Cuánto porcentaje de agua tiene el hueso? En pacientes adultos, ¿cuánto eran? 20, y en pediátrico, de 40 a 45%, ¿cierto? En el caso del músculo, tenemos un 70% de agua, ¿ya? Y eso se lo da principalmente las características celulares que tiene este sistema, ¿ya? ¿Por qué? Porque necesita mucho metabolismo para poder moverse. Es donde literalmente usted gasta energía. El principal generador y productor de ATP, que es la energía con la que viven sus células, es producto del sistema muscular. Es ahí donde literalmente nosotros quemamos la grasa, los elementos grasos, las cadenas de carbohidratos que están alojadas a nivel abdominal, finalmente las quemamos acá. Entonces, el grupo celular que nosotros vamos a trabajar va a depender de dónde esté situado el músculo. Y para eso tenemos 3 tipos de células que son parte de nuestro sistema muscular. Tenemos las células miocíticas esqueléticas o los miocitos esqueléticos. ¿Y qué significa los miocitos esqueléticos? Aquellas células miocíticas, ¿cierto? De miocito, son células musculares que están a cargo del sistema muscular esquelético, o sea, las extremidades, las piernitas, ¿cierto? Lo que nos da la capacidad de movernos de forma voluntaria, ¿ya? Tenemos, dígame, que para allá vamos, ¿cierto? El segundo grupo de células miocíticas, ¿cierto? Es del músculo liso. Este músculo tiene otra calidad. De hecho, las características celulares cambian. Son células un poquito más alargadas. Y como dice su nombre, son lisas. ¿Y dónde están ubicadas? En el sistema gastrointestinal. Todo el esófago, el estómago, el intestino delgado y parte del intestino grueso están albergando en una capa muy delgada el componente muscular. ¿Para qué? Para que cuando usted genere el proceso de deglución, ¿cierto? El proceso de alimentación, el sistema gastrointestinal se vaya moviendo como un gusanito, ¿cierto? De forma un poquito espástica. Bien. Y finalmente tenemos otro grupo muscular, ¿cierto? Que es el grupo celular muscular cardíaco. Estas características son un poquito más complejas. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco necesita contractibilidad. Es nuestra bomba donde mueve literalmente la sangre a todo nuestro organismo. Por lo tanto, necesita una resistencia, un sostén para generar la presión suficiente y así generar la eyección de la contractibilidad en la emergencia del callado aórtico. Ahí me fui un poquito en madres, pues. Duda, dígame. No, todo el corazón, de todo el corazón.
todo el corazón. Todo lo que es el músculo cardíaco está íntimamente relacionado con las células musculares cardíacas, ¿ya? Bien, entonces los músculos, esto es pregunta, prueba, chiquillo. Miocito. Miocito muscular cardíaco, miocito muscular o miocito liso, miocito cardíaco o miocito esquelético. Son 3 tipos de células, ¿ya? Bien, ahora, ¿cómo se ordenan estas células? ¿Ya? Las células, a diferencia del tejido cartilaginoso, que cómo se ordenaban habitualmente los condrocitos, que son las células que conforman el cartílago, ¿cómo se ordenaban? ¿Dónde se alojaban? Es pregunta de prueba, chiquillo. Yo todas las preguntas que voy haciendo son preguntas tipo. ¿Dónde se ubican las células del cartílago o los condrocitos? Porque tienen una ubicación especial porque el cartílago es distinto al hueso y es distinto al músculo. ¿Dónde se ubicaban las células para poder alimentarse? Recuerden que el cartílago cercano a la trama ósea, ¿cierto? Al huesito. ¿Para qué? Para poder alimentarse, porque el cartílago no es un tejido de alto contenido celular. Y eso es por la matriz que tiene de colágeno, de elastina, ¿cierto? De algunos oligoelementos que generan esta flexibilidad del cartílago, ¿ya? En el caso del músculo, el músculo va agrupándose, gracias, va agrupándose en paquetes celulares. Y estos paquetes celulares van formando miofibrillas, que son grupos celulares alargados, que son finalmente los responsables del efecto de contractibilidad del músculo, indistintamente de las características celulares del grupo que esté trabajando, ¿ya? Por lo tanto, como ya estoy viendo que estas células, además de ser muchas, a diferencia de la otra estructura o los otros sistemas que hemos visto, este tipo de células necesita de muchas moléculas para moverse. O sea, el hecho de que usted camine es un tremendo gasto metabólico para estas células. Por lo tanto, necesita muchas proteínas que lo ayuden a cumplir este proceso. Dentro de ellos tenemos el agua, ¿cierto? ¿Por qué es importante el agua? La actividad celular es alta o baja. Alta, y para poder tener alta actividad celular, ¿qué necesito? Agua, ¿cierto? Entonces los músculos tienden a alojar un porcentaje de agua importante. Por eso los deportistas cuando hacen ejercicio necesitan bastante hidratación para poder mantener el metabolismo del músculo, ¿ya? ¿Qué otra cosa más necesitamos? Que es típico que le dice a los deportistas que consuman proteína en cantidades industriales, ¿cierto? A través de las carnes, los huevos o suplementos de proteína, ¿cierto? De hecho, son los orígenes orgánicos del consumo de proteínas. Ahora los suplementos son derivados de los orgánicos, o sea, deshidratado de huevo, deshidratado de carnes, pero el principio es el mismo. Ahora, ¿para qué creen ustedes que necesitamos tanta proteína en este sistema? Porque ya no estamos generando rigidez, como el hueso, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cómo se mueve el músculo? ¿Cómo creen ustedes? Porque los grupos celulares son células, pues la célula no se mueve sola. ¿Cómo se moverá? En el proceso de contracción. ¿Y quién está a cargo del proceso de contracción y relajación? Las proteínas, porque literalmente son como miniaturas que van caminando arribita por imaginarse algo, ¿cierto? Y que terminan moviendo estos paquetes que son microscópicos, ¿cierto? De estos grupos celulares. Entonces necesita mucha proteína, sobre todo los que son de alto rendimiento, que los deportistas todos los días en el ejercicio rompen cadenas de proteína y el cuerpo tiene que empezar a regenerarla. A eso se le llama hipertrofia muscular, donde se van rompiendo estas cadenas proteicas para poder generar el proceso de hipertrofia, o sea, que el músculo crezca más, que aumente el número de células musculares y con consecuencia aumente la masa muscular, ¿ya? Carbohidratos y lípidos. ¿Por qué necesitamos carbohidratos y lípidos?
¿Ya? El tipo de grasa. Ya hay varios tipos de grasas, ¿cierto? ¿Y para qué necesitaríamos que exista presencia de grasa entre el músculo? Porque necesitamos que la célula coma. ¿Y de qué se alimenta una célula? ¿Solo de grasa? Explícitamente de la grasa. ¿Y qué es la grasa? Esto es materia del colegio. Tienen por función reservar energía, ¿cierto? ¿Y por qué reservamos energía? ¿Siempre reservamos energía? No. Todo esto, todas estas grasitas que tenemos aquí, los chunchulis chiquititos, es porque consumimos más de lo que debíamos, de lo que necesitaba el cuerpo. Entonces se almacena porque estamos comiendo en un exceso metabólico, ¿ya? Y cuando hay carencias metabólicas, ahí el cuerpo consume el exceso de grasa, ¿cierto? ¿Y cómo la consume? Los lípidos están hechos de proteínas con líneas de carbono, cadenas de carbono, que es lo mismo que los carbohidratos. Los carbohidratos, ¿se acuerdan que son cadenas de carbono? Pero sin el elemento de glicerol propio de los lípidos. Entonces, uno tiene glicerol y el otro no tiene glicerol. Ambos tienen cadenas de carbono y es el carbono que finalmente se oxida dentro de la célula mediante la respiración celular. Por eso se han escuchado por ahí los reels de TikTok o de Instagram que ¿cómo se quema la grasa? Se quema respirando. Cuando usted genera hiperventilación, usted está generando un exceso de consumo de los carbohidratos para finalmente producir ¿qué tipo de molécula? En el proceso de respiración celular, que esto es materia de colegio, te digo, en el proceso de respiración celular necesitamos oxígeno para el proceso de respiración celular. ¿Pero qué necesitamos como consecuencia? ¿Qué molécula que le sirva a la célula? El famoso ATP, pues chiquillos. Ahí el ciclo de Krebs, ¿cierto? Que en algún momento se los pasaron al menos el nombre para que conozcan lo que pasa dentro de una mitocondria, que ahí es donde se produce la respiración celular. Y bueno, además de todas estas macromoléculas, ¿cierto? Necesitamos algunos minerales que son fundamentales para el funcionamiento muscular, ¿cierto? Compuestos solubles, materias inorgánicas, que son los oligoelementos, que son muy similares a los que ocupamos a nivel cartilaginoso en el sistema articular, ¿cierto? Entonces, dentro de los procesos que va cumpliendo como función el proceso muscular o el sistema muscular, es la gluconeogénesis, ¿ya? Que es el uso de los carbohidratos, la gluconeogénesis. La beta-oxidación, que es el proceso del gasto energético. En la formación del ATP, ¿cierto? La cetólisis. ¿Les suena ese concepto? Ceto, dietas keto. Sí, pues las dietas basadas en altos índices proteicos y grasos y bajos índices de carbohidratos, ¿cierto? Y algunas metabolizaciones de proteínas propias del proceso muscular, ¿ya? Pero lo que me importa es que ustedes tengan en consideración de que existen moléculas que son fundamentales para el músculo y que es importante que parte de su dieta diaria puedan almacenar un porcentaje importante de ello. Si tuvieran que generar un plato de comida saludable, saludable para su célula, no pensando en usted a nivel cerebral como dopamina, sino que lo que necesita una célula. ¿Cómo armarían un platito? Ejemplos. Ya, líquido, ¿cierto? Una sopita de entradita, una sopita de pollo. Proteínas, ¿qué tipo de proteínas comerían a gusto? Animal, pollito, ¿cierto? Idealmente carnes blancas, idealmente. Pescadito también, es buen tipo de proteína. Huevo, muy buena fuente de proteína. De carbohidratos, ¿qué comerían que sea necesaria para fideo? ¿El fideo orgánico? Ya, el fideo es como comer pan con forma de espiral. Eso en el fondo. Papa, el arroz, ¿cierto? La quinoa, ¿cierto? Avena también. Porotos, legumbres. Las legumbres tienen una fuente de minerales, pero que ni les explico, chiquillos, porque todo lo que está bajo la tierra, bueno, es que una por otra. Nutrientes por hinchazón. Todo lo que venga bajo la tierra viene añadido un plus de minerales. Todo lo que crece bajo tierra tiene minerales. Ay, calmado, calmado.
qué son tan ricos el brócoli? Coliflor. Lípidos, muy buen ejemplo. La palta, excelentes niveles lipídicos, orgánicos y de fácil disolución celular, ¿cierto? ¿Qué otro tipo de lípidos se consumen habitualmente? Aceite de oliva, manjar de nutrición. ¿Y qué otro contenido lipídico podemos comer? Que es súper común. La mantequilla, el procesado, hay que irse con cuidado con la mantequilla. Tiene proteína y grasa, pero lo más fácil todavía, po. ¿Ah? Queso tiene un porcentaje de grasa importante. Aceitunas, ¿cierto? Y algo más fácil todavía que se comen los carretes, siempre está ahí. Maní, frutos secos, pues chiquillos, los frutos secos hay que comer con prudencia porque los niveles calóricos, las pasas están ricas. Es lo ideal para ver el tema cardiovascular, ¿cierto? Las nueces, en realidad todos los frutos secos tienen funciones fundamentales a nivel cerebral por lo limpia que es el líquido de ese tipo de... Sí, hay que irse con cuidado porque son altamente calóricos. Hay que comer en su porción chiquitita, ¿cierto? Digamos. ¿Cuál la glucogenólisis? El gasto de la línea de los carbohidratos. ¿De gluco? De glucólisis. Glucoproteína. Dígame. No, lo orgánico e inorgánico es lo que hablábamos a nivel óseo. ¿Se acuerdan que hay una molécula que nosotros sí tenemos que ocupar a nivel óseo? ¿Cuál era? Esa es una molécula inorgánica, por ejemplo. Que su compañera pregunta si las sustancias inorgánicas, ¿cierto?, son de causa sintética. Y no, existen sustancias inorgánicas que son orgánicas, biológicas, que vienen de la naturaleza en el fondo, no tienen que ser creadas por el ser humano. Y dentro de ellas había una en particular que trabajábamos dentro de la estructura del sistema óseo. ¿Cuál era? Para formar la matriz de rigidez ósea. Ya, pero estaba conjugada con otra molécula que tenía un nombre en particular, que es pregunta de prueba, chiquillo. El fósforo, calcio con fósforo, ¿qué es lo que forma? Que son así como chiquititas. Que terminaba de calcio. Ah, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí va, por ahí va. Parte con H. Y, y algo. Hidroxiapatita de calcio, pues chiquillos. Hidroxiapatita. Hidroxi, hidroxi con X, hidroxiapatita de apatita. ¿Ah? Hidroxi. Y se lo voy a escribir. Hidroxiapatita, esto es todo junto, lo que no tengo espacio. De calcio. Hidroxiapatita de calcio. Exactamente, eso a nivel óseo. A nivel muscular ocupamos oligoelementos. 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 No sin H. Oligoelementos. ¿Ya? Las macromoléculas que forman el sistema cartilaginoso, como el colágeno, la elastina, oligoelementos, que son estructuras grandes, que le dan sostén y resistencia a las estructuras. Esas conforman la fascia, que es lo que bordea alrededor el músculo, son parte del contenido cartilaginoso también. Estructuras moleculares grandes, oligoelementos, que rodean el músculo, ¿cierto? Que es parte de la fascia y también del sistema cartilaginoso, ¿ya? Hidroxiapatita de calcio es del hueso. Calcio. Producen hidroxiapatita de calcio. Esta está en la clase de osteo, ¿ya? ¿Los PDF? Es la única... ¿Alguien más tiene problemas para abrir las clases?
pero en el aula virtual. Ya. Se lo voy a mandar por WeTransfer para que lo puedan descargar en un formato zip. ¿Ya? Ya. Ok. ¿Alguna otra duda respecto a la composición bioquímica del sistema muscular? ¿No? Ya. Bien. Entonces, ¿cómo vemos el músculo? El músculo literalmente es un elemento de rigidez, menos rígido que el cartílago, pero tiene cierta densidad. De hecho, si uno se aprieta los musculitos, pues depende del ejercicio de cada uno, por supuesto. Hay musculitos que están ahí más notables que otros, pero en general, si se fijan, la trama muscular no es homogénea como el tejido óseo que habíamos visto en las primeras imágenes, sino que se van formando paquetes, paquetes musculares que cada uno de estos paquetes tienen funciones específicas en el proceso del movimiento de la estructura donde se están situando, ¿ya? Y no es lo mismo un paciente que tenga un porcentaje de grasa normal, ¿cierto? Que hablamos entre un IMC entre 20 y 25, que un paciente que esté bajo el IMC, ¿cierto? Que no tenga un porcentaje de grasa importante, porque va a carecer de componente lipídico entre medio de los paquetes musculares, o por lo contrario, que tenga un exceso de grasa, ¿ya? ¿Y por qué es importante el tema lipídico o el contenido de grasa? Porque la grasa, cuando está en exceso, se va acumulando entre medio del músculo. Y suele pasar que cuando existen lesiones musculares, los médicos tienen que medir el porcentaje de grasa que está entre medio del músculo para evaluar la viabilidad de la cirugía. Hay pacientes que tienen un IMC elevado, y es tan elevado que no son candidatos a cirugías de reconstrucción muscular. Entonces va a depender de sus cualidades, no solamente musculares, sino que cómo se va almacenando con el segundo tejido de importancia muscular, ¿cierto? Que es el sistema lipídico, donde se almacena el exceso de nutrientes y de comida, ¿cierto? Carbohidratos que nosotros consumimos diariamente, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el tejido muscular se va almacenando o se va trabajando, mejor dicho, en paquetes. Y no solamente conforme que eso, sino que además llegando a las extremidades, ¿cierto? A los puntos periféricos del hueso, que ¿cómo se llamaban en el caso de los huesos largos? Epífisis, ¿cierto? Cercana a las epífisis, el músculo tiene que llegar a un terminal. ¿Y cómo se llaman los terminales musculares? Que el típico que se sienta acá, lo que se sienten aquí en la muñequita, ¿cierto? Los tendones. Los tendones es el punto final donde nace un músculo, ¿cierto? El cuerpo muscular, y tiene una colita, y esta colita está insertada en el hueso. Es ahí donde se une la trama ósea con el contenido muscular. Típico ejemplo, la rodilla, ¿cierto? ¿Qué es lo habitual, qué típico que dicen los chiquillos cuando juegan partidos, después andan todos lesionados acá atrás? Un calambre cuando se rompen los ligamentos, ¿cierto? Los ligamentos, ¿cierto? Son parte de las inserciones entre huesitos, ¿cierto? Y que le permiten dar sostén a la unión muscular en virtud de la conexión con el hueso. Entonces ya vemos que el músculo tiene una íntima relación con el sistema óseo. Entonces tiene que haber un huesito sano para que finalmente tengamos un músculo sano, ¿cierto? ¿Dudas o consultas hasta acá? Dígame. Porque, póngase en el ejemplo, un paciente tiene una rotura del supraespinoso, que es típico. En el supraespinoso, alrededor de los paquetes del músculo supraespinoso, un paciente que tenga un IMC sobre 25, o 30, 35 inclusive, puede tener mucho contenido lipídico entre los paquetes musculares. Entonces, cuando el médico quiera generar la inserción con el metal, no tiene dónde afirmarse, no tiene materia fibra. Es por el contenido grasoso que está alrededor del tejido fibroso. ¿Ah? En esa zona, el agua está a nivel intracelular y alrededor de la célula, pero de la matriz fibrosa que produce el músculo. Por eso el músculo necesita muchas moléculas para poder trabajar.
No está los carbonos, las proteínas, el agua. El agua es para el proceso metabólico principalmente. Las proteínas para generar la contractibilidad y la relajación. Y los carbohidratos para dar energía para el proceso de respiración celular, que es de alto impacto para pacientes de alto rendimiento. Dígame. ¿Ya? Ahí es el efecto inverso. Son pacientes que tienen mucha hipertrofia muscular, ¿cierto? Operarlos es todo un tema porque muchas veces ocupan anaeróbicos para exacerbar esta hipertrofia y a veces es literalmente como inflar un globito. Es músculo, pero es de baja calidad cuando son acelerados las hipertrofias. Dígame. Que los ligamentos están íntimamente relacionados con los huesitos. Tienen la unión directa entre el cuerpo del músculo y dónde tiene que insertarse, que es a nivel óseo, ¿ya? Tiene una íntima relación, ¿ya? ¿Alguna otra duda, consulta, chicos y chicas? ¿No? Bien, a lo que nos convoca, los grupos musculares. Ya, no les voy a pasar. Bien. ¿Por qué, por ejemplo, yo estoy en proceso de pero me dicen que no me pese, porque, bueno, aparte si se notan la ropa, algunos me dicen que al final puedo pesar lo mismo, pero perdí más grasa, pero ahora tengo más muscular, entonces como... Exactamente, porque, buena observación buena pregunta que está haciendo su compañera, porque, ¿qué pasa con los pacientes fitness? Que parten, ¿cierto?, con un índice de masa relativamente promedio, un IMC, pero eso es inespecífico, no sabemos qué realmente estamos pesando, si músculo, grasa, agua, ¿cierto? Entonces los pacientes, a medida que van haciendo ejercicio, van generando lesiones. La hipertrofia muscular es una lesión muscular. Yo rompo el tejido, la fibra muscular, y al romperse va generando fibra. Y esa fibra es como cuando uno se rompe la piel y después sale una costrita, ya, eso se produce, entre comillas, pero a nivel muscular. Entonces, como se produce eso constantemente porque el paciente todos los días hace ejercicio, va aumentando la masa muscular. Entonces, ¿cómo consecuentemente genero la hipertrofia muscular? Necesito un alto movimiento metabólico, y para que exista un alto movimiento metabólico, que en el fondo una alta actividad celular, eso es lo que significa un alto movimiento metabólico, ¿qué necesita la célula para poder efectivamente el miocito aumentar su metabolismo? Para que se recupere más rápido, ¿cierto? Para todas las funciones que tiene que hacer al próximo día, ¿po? ¿Qué molécula necesita para poder generar ese fenómeno? La proteína es la que mueve el músculo, pero ¿quién está a cargo de la respiración de la célula? El ATP es el producto, pero ¿de dónde deriva? La sangre es la que lleva los nutrientes, pero ¿cuál es la molécula? El oxígeno es uno de los elementos del proceso de respiración. Carbono. ¿El carbono dónde lo encuentro? En los carbohidratos y en la línea de lípidos. ¿Ya? Recuerde que un lípido son cadenas de carbohidratos que están unidos a una molécula de glicerol. ¿Ya? Entonces, claramente el músculo, a medida que lo voy hipertrofiando, consecuentemente va gastando la grasa porque ahí están las cadenas de carbono. Entonces ahí tiene sentido de que usted tienda a mantener el peso porque va bajando el peso graso y va aumentando el peso muscular. ¿Ya? Algo así. Dígame. Hay otro punto importante, que son las moléculas inorgánicas. ¿Por qué? Porque no solamente el proceso de respiración involucra el carbono, ¿cierto? Y el oxígeno. Necesitamos otros nutrientes porque la célula tiene unos canales activos. ¿Cómo se llaman esos canales que se los pasaron en el colegio? Que es una bomba. La bomba sodio-potasio es una bomba muy activa a nivel celular en este tipo de tejidos. Entonces, claro, ¿por dónde encuentro potasio habitualmente? En el plátano, ¿cierto? Los deportistas habitualmente toman agua sola o toman agua con algo, con electrolitos. Y en el electrolito tengo sodio, tengo potasio, tengo magnesio, tengo zinc, todas las moléculas que necesita mi tejido muscular, el miocito, para poder respirar.
bomba sodio-potasio, canales de bomba sodio-potasio. Sí. Es que hay varios tipos de canales de acuerdo al tipo de transporte que tiene la célula, ¿se acuerdan? Difusión simple, transporte activo, transporte pasivo, ¿se acuerdan? Algo por ahí, ¿sí? Algo, ¿cierto? Bien, ¿alguna otra duda? Antes de que pasemos a los grupos, esto chiquillos, les sugiero que tomen atención porque los grupos musculares es lo más complejo del sistema osteoarticular. Son muchos nombres. No les voy a preguntar todos los nombres, no vamos a pasar todos los grupos musculares, pero sí hay músculos. No me tengo fe. No se predisponga, ¿ya? Pero vamos a ver los músculos que sí o sí son funcionales a nivel médico, que sí o sí ustedes tienen que conocer para poder atender a un paciente, o sea, son requerimientos mínimos, ¿ya? Así que los grupos musculares se van a dividir de acuerdo a su ubicación. Tenemos por una primera parte los músculos de la cabeza y del cuello, ¿cierto? El que da el movimiento de flexión lateralizada. Y, de hecho, la gesticulación, ¿cierto?, cognitiva, requiere de la musculatura facial para poder gesticular tu carita, ¿ya? Que lo vamos a ver muy rápidamente. El segundo grupo muscular es el músculo del tronco, o sea, de tórax, abdomen y pelvis. Díganme. Además, torácica y de la región lumbar, ¿cierto? Las pélvicas, tenemos la cintura pélvica que también tienen funciones importantes y ahora vamos a ver que los músculos cumplen una función fundamental en este segmento. Es acá atrás, que es parte de la cintura escapular o la cintura torácica. ¿Y cuál era la función de las cinturas? Un minutito. Recuerden que el esqueleto se dividía en 4 partes, ¿cierto? No, el esqueleto. Axial, apendicular, superior e inferior, y los apendiculares superior e inferior estaban unidos por cintura escapular en el apendicular superior, ¿cierto? Y la cintura pélvica para el apendicular inferior. Entonces, el sistema muscular, si se fijan, está íntimamente relacionado con estas uniones para poder completar el sistema biomecánico de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, los músculos del tronco van a tener varias funciones, no solamente móviles, ¿cierto?, como en el caso de los apendiculares, sino que van a tener funciones de protección y movilidad, sobre todo de los órganos que están críticos en el tórax, abdomen y pelvis, ¿ya? Y tenemos los músculos de los miembros superiores y los miembros inferiores, que es donde nosotros tenemos mayor control y tenemos la capacidad autónoma, ¿cierto?, voluntaria, de poder trabajar directamente con este tipo de músculos. Así que vamos a partir con, con los músculos faciales y los músculos del cuello. Entonces, la carita se divide en 2 grandes grupos, ¿cierto? Los grupos musculares de la mímica, ¿cierto?, del proceso de gesticulación facial, y los músculos del proceso de masticación, que esos sí o sí los tienen que aprender, ¿ya? Ahora, los músculos de la carita tienen cierta referencia con el sistema óseo, ¿ya? Si acá teníamos los huesos nasales, ¿cómo se llaman los músculos que están arribita de los huesos? Músculo nasal. ¿Lo ve que van teniendo alguna correlación? Este huesito que estaba acá, el que se toca acá el pómulo, ¿cómo se llama este huesito? Un hueso cigomático. ¿Y lo que se siente palpable acá, cómo se llamaba? Porque una cosa es el hueso, que es la estructura completa que está en esta región, pero otro es un hito, una protuberancia, ¿cierto? Que es la que sentimos aquí en la carita. ¿Cómo se llama? Arco cigomático, ¿cierto? Bien, entonces si yo tengo el hueso cigomático, consecuentemente, ¿qué grupo muscular debería estar acá? El músculo cigomático, ¿ya? Se van dando cuenta que el músculo tiene íntima relación con el hueso que está insertado, si no es tan difícil. Si se sabe en el sistema óseo, se pueden aprender el sistema muscular, ¿ya? Tenemos otros músculos que sí, estos no tienen relación con los huesitos, que es, no sé si han hecho ejercicio ustedes, sobre todo cuando uno hace sentadilla, como que se le tiende a levantar la carita, o de repente están haciendo ejercicio y como que se le hace un espasmo en la carita, ya.
Esos son los músculos elevadores del labio, que generan estos tics típicos en esta zona, o que uno hace este tipo de movimientos, son los asociados a los músculos elevadores del labio, ¿cierto? Bien, otro grupo importante que tenemos que considerar son los músculos de la bóveda craneana. O sea, la bóveda no solamente está cubierta por esta capa ósea, ¿cierto? Sino que además está cubierta por la capa muscular, que no es mucha, ¿cierto? De hecho, hacia lateral casi no tenemos grupos musculares acá al ladito, ¿ya? Solamente en la región frontal tenemos. Y de hecho es lo que nos permite levantar la ceja, por ejemplo. Dígame. Una destreza muscular, nada más. Yo sí puedo, no sé si ustedes, dígame. Buena pregunta, buena pregunta. De hecho, nos vamos a agarrar y vamos a ampliar su pregunta. ¿Qué pasa? Creo que me comentaron que tenían familiares que habían tenido accidente cerebrovascular. Sí, usted había, sí, habían varias por ahí que habían tenido usted misma, ya. Típico ejemplo, que se le cae la carita. ¿Qué habíamos dicho al principio de la clase? ¿Cuál era una de las funciones del músculo? La excitabilidad. ¿Y qué significaba la excitabilidad? La conexión del músculo con los nervios. Entonces, si un paciente tiene un accidente cerebrovascular, dependiendo de la ubicación, porque no siempre se da, se le puede caer la carita y es porque el grupo cerebral que está encargado de mover los músculos faciales está alterado por esta obstrucción vascular. Entonces, consecuentemente, no le llega instrucción del cerebro y por lo tanto tiende a inhibir el movimiento muscular. Dígame. Excitabilidad es la unión o la comunicación entre el sistema nervioso y el sistema muscular. Por eso los pacientes cuando tienen patología o típico, un paciente que, bueno, de nuevo, cae un motociclista, ¿cierto? Se golpea la cabeza, queda con tetraparesia. Tetraparesia. Tetra, ¿qué significaba? 4, ¿cierto? Y paresia de la movilidad, ¿cierto? De parálisis de la movilidad. Entonces, tetraparesia significa que el paciente no puede mover sus 4 extremidades, ¿ya? Y eso es porque hay una afectación significativa a nivel cerebral. El cerebro siempre está en íntima relación con el sistema muscular, ¿ya? Otro músculo que es muy importante es el músculo piramidal o el músculo prócer. Y es el que cuando estamos enojados, ¿cierto? Se nos frunce el ceño, el famoso ceño, en realidad se llama piramidal o prócer. ¿Ya? No se enojen mucho porque habitualmente la contractibilidad genera consecuentemente huellas dérmicas y van saliendo las arruguitas, ¿ya? Así que como un consejo, chiquillas, han visto a la chinita en estos TikTok que hacen ejercicio, ya, eso es real. ¿Por qué? Porque miren la cantidad de músculos que hay y esto es como ejercitar, pero con micromúsculos, es como un gym pequeñito. Entonces, háganse masajitos, sobre todo en la noche. Son 5 minutos que todos tenemos en la noche. Hacerse masajitos en la carita hace muy bien para que se relaje, porque todo el día uno está feliz, está triste, está enojado, expresa, uno está todo el día gesticulando. Entonces, el tema facial también necesita descanso y recuperación, ¿ya? Dígame. Exactamente. Como dice su compañera, estar enojado gasta más energía que estar feliz, ¿cierto? De hecho, cuando uno se ríe a carcajadas y te llega a doler hasta la guata, después te duele la cara de tanto rato de estar riéndote, ¿cierto? La oxitocina, la serotonina están pero elevadísimas, ¿cierto? Y después uno queda así con dolor muscular. ¿Por qué? Porque gesticuló mucho su músculo facial, ¿ya? Entonces, músculos importantes para la prueba. ¿Cuáles serían? Músculo de la bóveda craneana, ¿cierto? Quedan el músculo piramidal, ¿cierto? O el prócer. Los músculos nasales,
¿ya? Los músculos elevadores del labio, que nos permiten sonreír o estar tristes, ¿cierto? Y tenemos el último músculo, que es el orbicular de los labios. ¿Y para qué nos hay musculito? Para el movimiento de la boca, el proceso de gesticulación bucal. Este músculo se desarrolla mucho en los niños, en la infancia. Dígame. Para allá vamos. El proceso de masticación está el massetero. Sí, es súper común, es súper conocido ese musculito, porque el que da problemas después con la articulación temporomandibular. Y se luxa un poquito la articulación. Sí, hay que tener cuidado con los bostezos también, chiquillos, ¿cierto? Bien, ¿dudas, consultas respecto a los músculos faciales? ¿No? ¿Ninguna? O sea, no vamos a pasar todos, pero estos son los más importantes para el proceso de gesticulación, al menos que los que ustedes tienen que conocer. ¿Ya? El resto son más especiales. Para enojarse. Para hacer presión con el ceño, ¿cierto? Bien. Tenemos los que decía su compañera, efectivamente. Hay otro grupo, como habíamos dicho anteriormente, tenemos los músculos de la mímica, ¿cierto? De la respuesta facial, y los músculos de la masticación, que son los más importantes, ¿ya? Son músculos que comprenderán que necesitan una fuerza importante, porque uno no come papa todo el día, por cierto, algo blandito. Uno de repente está ahí con la carne luchando, o está comiendo chicle, por ejemplo, que hace pésimo por lo demás, pero también es parte del proceso de masticación. Entonces, la masticación permite mover estructuras óseas. ¿Qué estructuras óseas están relacionadas en el proceso de la masticación? La mandíbula, ¿cierto? Y los huesos mandibulares superiores, y la lengua, que también es considerada un músculo, ¿cierto? Para el proceso de la deglución, masticación y deglución, ¿cierto? Bien, entonces, estos músculos, en conjunto con la lengua, ¿cierto? Están ubicados acá, al ladito, al final, así como al fondo de la trama muscular, de las capas que no vamos a ver por efectos técnicos, pero están en la parte más profunda. Entonces, como decía su compañera, tenemos dos grupos importantes. El massetero, ¿cierto? Que está íntimamente relacionado con el músculo temporal, porque aquí, ¿cómo se llama este huesito que está al ladito? El hueso temporal, por lo tanto tiene alojado el músculo temporal, ¿cierto? Y hacia inferior, uniéndose por la rama mandibular, que este arco que ustedes sienten aquí en la mandíbula, eso se llama arco mandibular, ¿cierto? Con la ramita mandibular se une el massetero. Acuérdense de las macetas de sus plantas, el massetero. Y el encargado, le voy a poner una plantita ahí. Una pregunta de prueba. Fijo, pregunta de prueba. Dígame. Con el arco mandibular. Arco mandibular. Aquí en la esquinita de la mandíbula se une el massetero. Acuérdense que tienen una plantita, el massetero acá. Es de inclinación. Baja y sube, ¿cierto? Todo. Ya, el proceso de masticación está relacionado íntimamente con el componente óseo facial, ¿ya? Hacia abajo tenemos el arco mandibular inferior. Hacia arriba tenemos los huesos mandibulares superiores. Entre estos los vamos hacia abajo el mandibular inferior, mandibular superior. De hecho, el mandibular superior forma el paladar duro, el que ustedes pueden palpar fácilmente, ¿cierto? Ahora, la trama muscular está íntimamente relacionado con el huesito que está al ladito, ¿cómo se llama? Temporal, que arribita del hueso temporal está el músculo temporal. Y el músculo temporal se unen en esta zona, pasa por esta estructura, ¿cómo se llama? El que se toca acá. Lo que dijimos recién, pues, hace poquito, el arco cigomático, ¿cierto? Este arco cigomático, ¿cierto? El arco cigomático, lo voy a dejar anotado ahí para que quede. Arco cigomático. Debajo del arco cigomático, ¿cierto? Haciéndole un osito, nace este músculo que es el massetero. Acuérdense de las plantas, del massetero, ¿cierto? Y es el responsable
del proceso de movimiento inferior y superior de la mandíbula para el proceso de masticación. ¿Ya? ¿Y por dónde se une el mastétero? Por el arco mandibular, que es este cachito que uno se sienta habitualmente debajo de la mandíbula, ¿ya? Algunos lo tienen flaquito, otros más pronunciado, eso es creación de sus papás, creación de sus padres, ¿ya? Bien, y debajito, debajo de ese cuerpo muscular, ¿cierto? Que es una estructura amplia, están los músculos, este es complicado. Este, el arco mandibular, este cachito, el arco mandibular, ¿ya? Y este grupo más pequeñito, que está íntimamente relacionado con la articulación, ¿cómo se llama la articulación que está acá? El que mueve la mandíbula. ¿Qué hueso está acá? Temporal. ¿Y qué hueso tengo aquí? Mandibular. Entonces, ¿cómo se llama la articulación? Temporomandibular. Van correlacionados, así que si no es tan difícil en anatomía. Si tengo el hueso temporal, y aquí habéis visto tengo el hueso mandibular, la unión entre estos dos produce la articulación temporomandibular, típica de los niños que se luxan, hasta los adultos se les luxa esta estructura, ¿cierto? Y al ladito de esa, en una parte interna, tenemos los músculos pterigoideos, que son parte del proceso de la masticación, ¿ya? Pero me importa más que se aprendan este grupo muscular que eso. Eso solamente para datos. Ya. Ahora, anatómicamente, nosotros tenemos un grupo muscular bastante amplio que no se los voy a preguntar en la prueba, pero ya cuando empezamos a bajar, nos encontramos a la altura del cuello, nos empezamos a encontrar que existen musculitos que a nosotros nos afectan, sobre todo cuando andamos estresados y nos duele la espalda, por ejemplo, y ay, que nos duele la espalda, que queremos un masaje, ¿cierto? Que tenemos un músculo importante, ¿cierto? Que es parte de la espalda, ¿cierto? Que es el trapecio. El trapecio, cuando me muestre el monito acá, es un músculo del cuello que es uno de los más grandes, ¿ya? Cuando uno duerme más, cuando ocupa una almohada que es más delgadita de la que debiera, cuando uno levanta las pesas mal, ¿cierto? Y este está en íntima relación con este músculo que uno se sienta acá. De hecho, cuando uno ladea el cuello, se nota, ya, el trapecio está atrás. Este músculo es el típico que le sean en ese, el esternocleidomastoideo, ¿cierto? Que cuando uno dobla la cabecita se nota. De hecho, a las chiquillas se le ve súper elegante cuando tienen collares, ¿cierto? Se ve como bien esternocleidomastoideo, ¿cierto? Porque une esas estructuras óseas. De hecho, lo tenemos acá. Ahí está. Esternocleidomastoideo, ¿ya? Yo igual les voy a mandar la lista de los músculos más importantes, solo de los músculos y de las articulaciones. El grupo óseo es más fácil, ¿ya? Pero les voy a mandar una lista de articulaciones que es altamente probable que pregunten la prueba y los músculos también, ¿ya? Entonces, acá, fijo, ese músculo se los voy a preguntar de seguro, ¿ya? ¿Cómo se llama el músculo? Esternocleidomastoideo. Excelente, ¿cierto? Y hacia atrás teníamos el músculo, el trapecio, ¿cierto? Y el trapecio es un músculo bien amplio, de hecho el típico músculo que se tensa, ¿cierto? Y que genera alguna, de hecho les voy a mostrar el mono de acá nomás, que es típico que cuando uno está, a ver, cuando uno se enoja, ¿qué le pasa cuando uno se enoja? Se pone rígido, ¿cierto? Y la región cervical tiende a encorvarse, entonces pone una mala disposición anatómica y esa es la que duele. ¿Qué cosa? El esternocleidomastoideo, ese es el músculo lateral del cuello. Es uno de los más relevantes que genera el movimiento de lateralidad de la cabecita. Pero el trapecio, el que le estoy comentando, que lo voy a mostrar ahora en estos esquemas,
No tenemos el esternocleidomastoideo. No. Denme un minuto, chiquillos, mientras voy a prender la luz para ver si me agarra estos monos. La cabeza. Ya, ahí lo tenemos más clarito, pues chiquillos. Ese músculo, ahí sí, pues, otra cosa mariposa, ¿cierto? Ese músculo gigante que están viendo acá y que cubre un porcentaje importante, de la espalda. Por eso cuando estamos estresados, cuando estamos estresados o cuando nos hacen enojar, ¿cierto? Se rigidiza la espalda, pero en verdad lo que se está rigidizando es el trapecio. Y miren dónde se une. De la región craneana, de la base craneana, hasta la región torácica media, llegando casi a la región lumbar, porque ahí están terminando las flotantes y nacen las vértebras lumbares. Ahí sí. Ya. Entonces comprenderán que cuando se tensan, típico que duele la base, la nuca, como se dice coloquialmente, ¿cierto? Y estamos todo el día intentando como elongar, o que le pedimos a la amiguita o al amiguito, no sé, de repente un masajito, ¿cierto? En este músculo que es crítico, ¿ya? Dudas, consultas del segmento del cuello. Esos son los dos músculos que sí o sí necesitamos conocer para la prueba. El esternocleidomastoideo, ¿cierto? Y el músculo del trapecio. El trapecio, el que les mostré en la otra animación, es el trapecio. Dudas, consultas. No son muchos. En el cuello son dos los que voy a preguntar. Bien. Vamos a los músculos del tronco. Dígame. Oh, ¿verdad? Estaba durmiendo. Pero es tronco. Músculos del tronco. Bien. Los músculos del tronco, a diferencia de la cabeza del cuello, tienen otras funciones. ¿Qué tipo de funciones? Solamente viendo la anatomía de estas ilustraciones, ¿ustedes creen que cumplen? Protegen los órganos. Ya no es una función tan mecánica ni voluntaria, ¿cierto? Parte de ello. Pero la movilidad del proceso de digestión y el proceso de respiración están a cargo de los músculos del tronco. ¿Cuál es el músculo más importante de este segmento? ¿Cuál es el músculo? Así, pero el primer músculo, al solamente mencionar los músculos del tronco, más importante todavía. El de corazón es cardíaco, es otro tema. Ese anda aparte. No externos, del tronco, de esta zona. Anda por ahí. El diafragma. El diafragma es el músculo más importante. De hecho, divide la región torácica de la región abdominal. Es el punto de separación muscular entre la caja torácica, ¿cierto? Y la cavidad abdominal. Entonces ya sabemos que el diafragma, el diafragma es uno de los músculos más importantes de la región troncal. ¿Y por qué es el más importante de la región troncal? Porque una divide la región torácica, ¿cierto? Donde su compañera muy bien decía que tienen el sistema esquelético una función importante de la protección de los órganos vitales, que ¿cuáles son los que están alojados acá en la región torácica? El corazón y los pulmones, ¿cierto? Y después cuando yo empiezo a bajar de esta estructura, ¿qué empieza a bajar? ¿Cuáles son los dos tubitos más importantes que empiezan a bajar por este segmento? El esófago es uno,
Y el nivel respiratorio, ¿qué el tubito baja? La tráquea, ¿cierto? Entonces, comprenderán que la tráquea llega antes que el diafragma, ¿pues, cierto? Y va formando los cuerpos musculares, el parénquima pulmonar, acá al ladito. Pero, cuando paso el diafragma, ¿con qué estructuras me encuentro? La cavidad abdominal. ¿Y qué órganos tengo en la cavidad abdominal? El hígado, los riñones, los vasos. Entonces, si yo tengo una lesión del hígado, ¿será grave o no será grave? Súper grave, pues, súper grave. Si yo tengo una lesión del estómago, es grave. De hecho, ¿qué es lo que tiene el interior del estómago? Ácido gástrico, ¿cierto? El famoso jugo gástrico que hay una perforación como un cuchillazo que nos faltan en el barluquito, ¿cierto? Que llegan los chiquillos acuchillados con el pino, uy, cosa seria. Ah, ahí está. El hipo es causal de este musculito. De este, ¿y por qué habitualmente nos puede dar hipo? Mucha agua, ¿cierto? Habitualmente. Da de la nada, a veces, son movimientos espásticos. O de repente, que lo más común, ¿cierto? Es que uno, a mí me pasa por lo menos cuando como un alimento que es muy grande, ¿cierto? Y estoy así que traga, y entra rápidamente por el esófago, se espasma. Y al espasma, como que empieza a darte el hilo. También, pues, más encima que viene con gas la bebida, ¿cierto? Que uno después empieza con el espasmo, parte del proceso del hipo. Entonces, es un espasmo muscular. Ah, que el chanchito de otro tema. Sí, pues chanchito es parte de la opresión del abdomen y ahí sale el gas retenido en la cámara gástrica. Y ahí sale con sonido o dependiendo de la caja vocal que tenga. Bien, también el diafragma, ¿cierto? No solamente cumple una función de separación entre la región torácica y la región abdominal. ¿Qué otra función cumple que aún es más importante? El proceso de inspiración y expiración respiratoria, ¿cierto? El que permite que finalmente los pulmones logren la expansión y la contracción, ¿cierto? Y además, el diafragma, como se visualiza acá, es como una cuenquita, ¿cierto? Es como una chaquetita, como una ropita para los órganos que están arribita. En el lado derecho del paciente, ¿qué órgano importante tenemos? En el lado derecho. Aquí. El hígado, ¿cierto? Y en el lado izquierdo, ¿qué órgano tenemos? Está un poquito más abajo hacia atrás. Acá en el lado izquierdo, el vaso, pues chiquillo. Entonces, si, no sé, van por la calle y acuchillaron a un chiquillo, si lo acuchillan a nivel abdominal derecho, ¿qué órgano se ve afectado? En el lado derecho, el hígado. Pero si al chiquillo lo acuchillaron en el lado izquierdo, el vaso, ¿cierto? Ambos dos son importantes. Está jodido igual el chiquillo, ¿cierto? Pero sabemos al menos que el hígado tiene más compromiso vascular que el vaso, que es una estructura más pequeña, ¿cierto? Dependiendo de dónde está. Exacto. Si el cuchillazo es acá arribita, ¿va a afectar el diafragma? ¿Podría afectar el diafragma el cuchillazo si lo hago en esta zona? Sí. ¿Y qué complicaciones podría tener el paciente? Aparte de que los órganos de esta zona se vean lesionados, hemorragia, ¿y qué otra cosa más? Dificultad respiratoria, porque genera un estrés muscular producto del diafragma. El hemotórax es cuando se va acumulando líquido y sangre en la cavidad pulmonar. Y eso se va generando compresión con el pulmón, entonces el pulmón se va a hacer cada vez más chiquitito y el espacio se va rellenando cada vez de más presión de sangre o de aire o de líquido. ¿Ya? Además, por ejemplo, los pacientes con cáncer, por el cáncer van acumulando líquido. Ah, pero es que parte de los procesos respiratorios generan líquido intersticial local, se va acumulando líquido, sobre todo las bronquitis, los procesos infecciosos, el exudado. Derrame pleural,
tenemos el derrame pleural que se mete entre medio de la pleura. La pleura es la que, además, porque es el exudado que se produce por una exacerbación respiratoria, patológica, por supuesto. Son consecuencias de hitos patológicos que habitualmente generan como consecuencia líquido en el pulmón, que no debería haber líquido, porque los pulmones, ¿para qué están hechos? Para respiración, y el proceso de respiración que involucra el intercambio gaseoso, que es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante el componente gaseoso? Exactamente, necesitamos el oxígeno y necesitamos retirar el dióxido de carbono. Muy bien. Al menos de la región abdominal, sí. Porque ¿cuál es el órgano? El órgano más grande, la piel. Exactamente. Entonces, de los órganos macizos, el hígado es uno de los órganos más grandes, de los macizos, de los que son sólidos. ¿Han visto en la carnicería el hígado de la vaca? Sí. Gracias, chiquillos. De hecho, en la bibliografía, ustedes se meten a los libros básicos, el NETER, por ejemplo, o típico, ustedes buscan internet arteria y siempre sale la arteria de color rojo y las venitas de color morada o azul, ¿cierto? Y habitualmente se da por lo que dice su compañera, que la sangre arterial habitualmente lleva ¿qué tipo de gas? El oxígeno, ¿cierto? O sea, sangre oxigenada. Y las venitas, ¿qué gas llevan? El dióxido de carbono. Por lo tanto, es sangre, ¿cierto? Desoxigenada, con falta de oxígeno, pero se lleva arrastrando el dióxido de carbono. Entonces, para ilustraciones, y si uno ve, cuando ustedes vayan al laboratorio, yo no sé si han hecho este ejercicio, pero cuando vayan al laboratorio van a ver que la sangre arterial es más clarita, es más rojita, así como un rojito Mickey, así como bien bonito. Y la sangre venosa es más oscura, así como una sangre taquita. Es que no es lo mismo el perfil de la sangre venosa versus la sangre arterial. De hecho, uno hace una muestra arterial específica y esa solamente la hacen las enfermeras. Ni siquiera los tengo los médicos. Las venas habitualmente, donde tomamos las muestras habituales, además, por los gases arteriales. Sí. Y habitualmente, sí, la sangre arterial tiende a estar más limpia, tiene nutrientes que son importantes para el organismo y el venoso trae todo el condicionante celular, todos los desechos inorgánicos, los radicales. Pasa el conducto completo. Sí, buena pregunta, chiquillos. Ojo ahí, ¿por qué? Porque las arterias también tienen músculos. Alrededor de las arterias, sobre todo la aorta, por ejemplo, que es una arteria muy grande, y de hecho si ustedes tienen una lesión de aorta, den por hecho que van a fallecer. Porque un derrame de la aorta es en segundos la muerte. Porque es muy importante el tronco arterial de todo nuestro organismo. Y alrededor de la arteria también va una capa muscular para poder protegerla y generar el efecto de tensión que necesita para la presión arterial. Sí, pues la carótida, por ejemplo, un cuchillazo en la carótida, pasajes comprados, ¿ya? Sí, pues, es súper importante, pero lo van a ver con la profe Caro. Esto sí, pues, es que es inevitable no hablar de arterias si estamos hablando de músculos, dígame. Al revés, es la arteria de que cuando uno tiene una hemorragia, salta así a chorro fuerte y la venita se desparrama suave. Exactamente. Entonces, si ustedes van a un accidente y ven a un paciente que está con un chorro de sangre, es de tipo arterial. ¿Deberían preocuparse? Sí, Sí. demasiado. ¿Y qué es lo que deberían hacer primero con ese tipo de paciente? Presión.
poner mano y si usted se quedó ahí hasta que llega ambulancia, se queda ahí. Exactamente, al menos que pueda contener y se vaya acumulando dentro del cuerpo para poder taponar por efecto de taponamiento. Con un sangrado venoso igual tienen que taponar, pero los riesgos inminentes son menores, ¿ya? Podemos parar parcial dependiendo de la arteria que se esté afectada. Diga. Sí, porque la vena, porque, lo otro importante que también comentaba su compañera, que las arterias tienden a generar mayor resistencia porque son más duritas. De hecho, cuando han comido pollitos se han dado cuenta que hay algunas arterias que son más duritas y hay otras que casi ni se notan. Ya, las arterias tienden a ser más elásticas y las venitas son planas, porque no tienen la misma tensión que la arteria, porque su función es arrastrar ya la sangre que está con el dióxido de carbono versus la arteria que necesita harta tensión para alimentar todo el cuerpo, si uno es grande también, ¿ya? Dígame. Y entonces le dicen, no, Nica le voy a sacar la mano. Y claro, resulta que después llegan los médicos que correspondían y le dicen, no saques la mano. Y de hecho se lo llevan así a pabellón. Claro, y se lo llevaron así con la mano así y le preguntaron al chico, ¿y cuál es esa cuestión que la vena que está ahí? Es la vena aórtica del estómago, una cosa Algo así. Y fue como que, no saques la mano. Es importante, todo lo que es de la región abdominal es importante. Sí, de hecho, acá en este esquema lo podemos dibujar, no está explícito, pero acá tenemos el cuerpo cardíaco, ¿cierto? Y sale una emergencia que es la aorta. En esta parte de arriba se llama callado aórtico. ¿Y por qué es importante el callado aórtico? Porque alimenta, ¿qué cosa? El cuellito, ¿cierto? Porque ¿cuál es el órgano que tiene que recibir primero la sangre, aparte del corazón? Porque el cerebro, ¿cierto? Entonces, desde aquí apenas nace esta arteria, que es la aorta, ¿cierto? Se alimenta la carótida, típico es la de conflicto en caso de problemas, ¿cierto? Y las vertebrales hacia atrás, ven un poquito. Después, la aorta baja, ¿cierto? En la región torácica pasa el diafragma, ¿cierto? Y llega a la aorta abdominal, y esa alimenta a todos los órganos abdominales, que son muy importantes. Y después se divide en la región pélvica de aorta a las arterias ilíacas, porque ¿qué huesito teníamos acá? El hueso ilíaco. Entonces, si se van dando cuenta, chiquillos, la gran mayoría de los nombres derivan de macrosistemas como el sistema esquelético. Por eso es importante que se aprendan el esqueleto. Dígame. Que no es lo mismo la hemorragia que la irrigación vascular cerebral. Claro, en una hemorragia cerebral, sí, es todo un tema. Pero lo normal es que apenas salga la sangre limpiecita del corazón, recién pasadita del pulmón, el primer órgano que tiene que alimentar, aparte del corazón, porque así de inteligente es nuestro cuerpo. Cuando usted salga del callado aórtico, hay una arteria que son las típicas que se le tapan a los pacientes cuando comen muchas grasas. ¿Cuáles son? Los infartos cardíacos. ¿Cómo se llaman las arterias? Sí, coronarias, pues es la típica que se le tapa al paciente que come todos los fines de semana carne. Típico. Estas son o los obesos mórbidos, ¿cierto? Tienen esa tendencia. Entonces, sale, y las primeras arterias que salen para alimentar el corazón, porque el corazón es nuestra bomba, son las arterias coronarias, las típicas que se tapan. Y para arriba ya alimentan con las carótidas común. Y después, esta estructura, chiquillos, o sea, son como 3 centímetros de arteria. Así un forrado de vasito que alimenta toda la aorta, ¿ya? Estamos viendo entonces que el diafragma es uno de los músculos más importantes de la región torácico-abdominal, ¿cierto? Cumple funciones muy relevantes como el proceso de la respiración, recubrimiento de los órganos superiores macizos, ¿cierto? Y que además genera un sistema de división entre la región torácica y la región abdominal, ¿cierto? Bien, entonces ya que conocimos el músculo más importante, nos vamos desde superior hasta inferior, ¿ya? Los músculos de la espalda. ¿Cuál es la función de los músculos de la espalda? Gracias, chiquillos. Dar sostén y estructura de resistencia del eje superior. O sea, le da la rigidez cervical para mantener
lo erguido, ¿cierto? De hecho, es un signo neurológico de los pacientes pediátricos cuando empiezan a andar, a gatear, ¿cierto? El que genere la rigidez cervical es un hito importante en el crecimiento del niño. Sostén, resistencia y rigidez para mantener la bipedestación, que es un concepto que vamos a ver la próxima semana. La bipedestación, ¿ah? Sí. El concepto de estar de pie se llama bipedestación. Bipedestación. Estar a dos pies, de pie, con los dos piecitos. El nombre clínico se llama bipedestación. Bipedestación. No son nombres muy comunes, pero a nivel clínico, cuando, no sé, te digo, pacientes de urgencia llegan bipedestación. Pues no es lo mismo que lleguen de cúbito supino en una ambulancia que en bipedestación que llegue caminando por su cuenta. Claro, es un hito. La bipedestación, el mantener lo erguido del cuerpo a dos pies, es un hito humano que se diferencia de los mamíferos inferiores. Entonces, en aspectos clínicos se llama bipedestación, pero es decir, estar de pie. De hecho, genéticamente sí, pues, es un derivativo de los mamíferos de la niña. Y la única diferencia entre los mamíferos inferiores y nosotros es que nosotros tenemos la capacidad de desarrollar la corteza prefrontal, lo que hace que seamos conscientes de nuestra existencia, a diferencia de los animales que existen, pero no son conscientes de su propia existencia. La gran mayoría de los animales sí. Excepto los chimpancés, que algunos logran la bipedestación parcial, pero de ahí derivamos nosotros. ¿Sí? El proceso evolutivo viene directamente de los sapiens, que son de... Es que ahí entramos en conceptos dogmáticos, partiendo del concepto de Dios, porque Dios tiene un significado individualista. Va a depender de la creencia nativa que tenga cada uno de nosotros. ¿Cierto? Bien. Entonces, vamos a ver que hay músculos que son superficiales. En el fondo, los músculos se van dividiendo en capas. Capas superficiales y capas profundas. Vimos las capas faciales, las superficiales al menos, y también las capas profundas, que es el proceso de masticación. Acá en la espalda pasa algo bastante similar. El músculo más grande que habíamos visto, ¿cuál era? El trapecio, ¿cierto? El trapecio, ¿cierto? ¿Y cuáles son más importantes de acá de la espalda? Que sobre todo los chiquillos que hacen pesas, ¿cierto? Que refuerzan significativamente la musculatura de la espalda, que es el músculo dorsal ancho, que es el que recubre toda esta estructura lateral, ¿cierto? Que es pregunta de prueba. La escápula está acá arribita, el dorsal ancho está acá abajito, es como el acinturado de nosotros. Es como no sé cómo se llaman los cortes de vacuno, pero el corte lateral, que parece que esa parte es un poquito sabrosa de los vacunos, no sé. Y tenemos algunos específicos que son el redondo menor y el redondo mayor, porque están relacionados directamente con el movimiento del hombro, el famoso manguito rotador, ya que los vamos a ir con detalle en un ratito más, ¿ya? Así que uno de los músculos más importantes, de hecho, el que le voy a preguntar en la prueba, es el dorsal ancho, el que recubre de forma superficial todo está abajo la escápula, donde termina la escápula, el que recubre todo el segmento abdominal, desde posterior hasta anterior. Dígame. ¿No me voy a decir nada? Ahí. Bien. Todo el segmento lateral abdominal, desde posterior hasta anterior. ¿Ya? Es así. Ahora, como les comentaba, el dorsal ancho, que se destaca en la región lateralizada, cumple funciones que están directamente relacionadas con el uso del diafragma. Ayuda al diafragma a moverse en el proceso de inspiración-respiración. Recuerden que este proceso de respiración además mueve la guatita. Cuando uno inspira, se le llena la guatita y es porque el diafragma baja, ¿cierto? Y además el dorsal ancho extiende este efecto para que las costillas se muevan, porque además, aquí sí, esta es otra pregunta de prueba, tenemos los músculos intercostales que están relacionados íntimamente con el proceso de inspiración y expiración que ayudan directamente en el movimiento diafragmático. Entonces tenemos tres estructuras musculares fundamentales en el proceso de respiración. El dorsal,
dorsal ancho, ¿cierto? Los, si se llaman costillas, ¿cómo se llaman? Los intercostales, pues están entre medio de las costillas, ¿cierto? Para el proceso de respiración, de inspiración, exactamente. Ah, muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver en la clase de imagen, no, porque hay estudios, por ejemplo, en escáner, que van dirigidamente al parénquima pulmonar. Y no es lo mismo ver los pulmones en fase inspiratoria que en fase expiratoria. En fase inspiratoria se ven ciertas patologías, que es la gran mayoría, y en fase expiratoria se ven otras patologías que son un poquito más graves. De hecho, por ejemplo, en los niños, cuando se atragantan por moneda, cuando se tragan objetos extraños, al niño le piden un radiotórax, pero además de la fase inspiratoria le piden la fase expiratoria. ¿Por qué? Porque el objeto extraño puede tapar los bronquios y en la expiración se ve el atrapamiento aéreo, que es un signo imaginológico que es crítico. Yo veo ese signo y tengo que correr con el paciente. Un compromiso del pulmón, se les pide escáner. Ah, es que las neumonias son muy agudas en su evolución, sí, sí, efectivamente. Además, produce mucho líquido, dígame. Los bronquios están justo como en la región media del esternón, ahí se dividen los bronquios. Tenemos la tráquea, bueno, en realidad un poquito más arriba, como a la altura de donde sale el callado aórtico que les señalaba delante, un poquito más abajo está la división, justo donde está el corazón, como las ramitas más altas del corazón, salen los bronquios, de la manito, sí, porque tienen que alimentar. No tanto, no tanto, porque esta es la línea intermamailar, un poquito más, como 2 dedos, 3 dedos arriba. De forma indirecta afecta el corazón, de forma indirecta, pero directamente ataca la vía respiratoria, que están separadas por membranas, por la pleura específicamente. El corazón está separado de la trama pulmonar por la pleura. Se escuchan por detrás, en realidad. Sí. Porque los bronquios es como la parte media de la región torácica. Está justo en medio. Son como tubitos que están al medio. A diferencia del corazón, que tiende a estar más hacia adelante que hacia atrás. De hecho, es como el gorgoreo típico de la flemática. Exactamente. Y dependiendo del tipo de sonido, se puede descifrar la patología. Dígame. Un poquito. Chiquillos, y de verdad yo no tengo ningún problema, la lista está habilitada, si ustedes necesitan conversar, hágala afuera, ¿ya? Y si tiene algo que aportar, lo comparte con sus compañeros, ¿ya? Díganme. ¿Cómo no lo entiendo? Los alvéolos es la estructura más pequeñita del sistema respiratorio. Exactamente, es la zona capilar, el alvéolo es el saquito y alrededor del saquito está toda la trama capilar, que son vasitos pero pequeñísimos, y en ese proceso, de hecho, es el área donde a los pacientes con fibrosis pulmonar se les ve afectado, pues se rigidizan los alvéolos y no tienen esta elasticidad para el proceso de transferencia de gases. Entonces, claro, el paciente con fibrosis, como se rigidiza el pulmón, no tiene la elasticidad de la respiración y ahí va cada vez disminuyendo los niveles de oxígeno en el cuerpo. Dependencia de oxígeno. Ahí empieza la dependencia de oxígeno. Y cada vez más graves son enfermedades que no se recuperan. Avanzan, pero no se devuelven. El asma es otro tema. Es una respuesta inflamatoria por la activación del sistema inmunológico. ¿Cuesta respirar? ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Cuesta respirar? Es que el asma está relacionado directamente con la trama muscular, porque es un espasmo. Entonces el paciente empieza exactamente, produce una aferencia, una sincronía en el fondo del movimiento respiratorio, haciendo que no logre inhalar lo suficiente.
Por eso se les pide a los pacientes asmáticos que se relajen para que sea más lenta su respiración y puedan controlar nuevamente el movimiento respiratorio. Sí, es que es como los humidificadores cuando uno llega a urgencia y te ponen esa cosita al lado del oxígeno que empieza a gorgorear, eso se llama humidificador y lo que hace es humedecer el sistema para ayudar a través del agua a entregar el oxígeno que está carente en ese proceso. Entonces, a través del proceso de humidificación puede generar dilatación local y así se expanda. Es como una apertura de los alveolos. Es una ayuda, pero no una solución completa. Con corticoides se puede solventar. Dígame. Shock anafiláctico. Otro tema, y es todo un tema. Bueno, en el fondo es una respuesta exacerbada del sistema inmunológico que genera un compromiso no solamente sistémico e inmunológico, sino que también cardiovascular. Eso quiere decir que al paciente se le inflama en segundos toda la vía aérea. Entonces, genera una oclusión por dilatación exacerbada de la mucosa y al paciente le entra aire, pero no le sale. Entonces empieza... Y cada vez que le queda menos espacio, empieza a disminuir los niveles de oxígeno y empiezan a bajar hasta que se desmaya el paciente y ya cuando se ocluye estamos a contrarreloj porque puede caer rápidamente en esos segundos en paro cardiorrespiratorio. Ese hito del shock anafiláctico lo vamos a ver en imagenología porque la administración de medio de contraste del yodo específicamente produce reacciones anafilácticas y eso puede generar que comprometa al paciente y tener que entrar a reanimar al paciente. ¿En serio? Oh, eso es muy inusual, el pimentón, la verdad. Y del huevo también, no es muy común que sean alérgicos al huevo. Y el yodo tiene cero de recorrido. Pero la resonancia ocupa gadolina, no ocupa yodo. Es que el yodo no se ve en resonancia, pues no tiene... Por eso le digo, en resonancia se ocupa el gadolina. ¿No sé la tomografía computada? Entonces alérgica a los metales, pues. Entonces se hizo un escáner. Es que el yodo en resonancia no se ve. No tiene ninguna utilidad clínica el yodo en resonancia. Es que la molécula no se ve en la resonancia. Ahí está su problema, se lo dijo una enfermera, no una tecnólogo médico. Un rash alérgico. Pero el yodo se ocupa en escáner y el gadolinio en resonancia. Entonces, si en resol dio alergia, es porque tiene cruce alérgico con metales. Alérgica a los metales superficiales. Pero si se hizo una tomografía computada, es alérgica al yodo. Es que no hay forma de ocupar un medio de contraste en una modalidad. No, cero posibilidad, ni una. Ni una. Le dieron premedicación. Ya, ahí lo podemos resolver rápidamente. Cuando le administraron medio de contraste, sintió calor, ya, yodo, eso fue en escáner. Imposible que haya sido en resonancia. Entonces, una de hay que averiguar o hay que demandar. Sí, pues, es que no hay forma de que una molécula se vea una sobre la otra modalidad porque cada una es específica para la modalidad. Si le dio, sí, pues, si le dio calor, es yodo, que el típico efecto, la náusea, el calor, mal sabor en la boca. Y si es resonancia, se siente helado y la incidencia de alergia es del 0,1 a nivel mundial. Son muy raras las alergias con el gadolino porque son alérgicas a metales. Si usted es alérgico a los aritos superficiales, es altamente probable que haga alergia al gadolino. Los pacientes que tienen alergia a las hebillas, por ejemplo, es de seguro que tienen alergia a los metales. Ya, entonces cuando usted tenga la necesidad de hacer una resonancia, tienen que avisar que es alérgica a los metales porque es probable que haga alergia cruzada con el gadolino. Sí, que si bien es cierto, no anulan el evento, disminuyen la incidencia. O sea, puede darse, pero una menor respuesta corporal. Es que el contraste de
Es un evento rápido, muy, muy incómodo. Corticoide. Como que no sé si me fallé porque no recuerdo nada más. Y después estaba la urgencia. Como, tú sí estás haciendo un paseo aquí. Porque es muy rápido, sí, el choque anafiláctico hay que moverse rápido en el paciente. Fue yo, entonces tiene que haber sido tomografía computada. Anda con los medicados. Pero cuando no, como me pasó, por ejemplo, una vez estaba, todavía no había salido al colegio, eso fue el año pasado, estaba de lo más tranquila, me fui a comprar a mi esquinita confiable, mi empanadita así de carne mechada con harto sustancia, así, oh, y era lo más rico, y con quesito, y de repente fui así como que, se me olvidó preguntar si tenía acento. Entonces yo vengo, le doy un mordisco, se lo empecé a echar la boca. Así que agarro, busco la cuestión. Y no estaba. No tenía, le pedí a todos los profesores a ver si se podían entregar medicamentos. No se puede. Entonces fue como que partir contigo directo al hospital. Y mientras tanto nos llevamos el micro más encima. Entonces fue como esperar la micro, poner la cuestión y yo mientras tanto ahí como que pinchándome. De repente empecé a sentir que se me estaba trabando acá, esta parte acá. Y yo como que no respires, si respiras peor, si respiras es peor. Entonces aguantando la respiración hasta llegar allá, que me atendieran. Cuando me atendieron al tiro me pusieron los corticoides y fue como que... Santo remedio. Corticoides es la solución, pero son armas de doble filo, porque ¿qué es lo que causan los corticoides? Edema periférico. Así que hay que tener ojo con el tema de la inflamación sistémica. Ya, pero volvamos a la clase. Entonces, estos músculos van a estar directamente influenciados en el proceso de la inspiración y la expiración junto con el diafragma, ¿ya? Bien, hacia anterior, en esta misma capa torácica, ¿cuáles son los músculos más famosos que tenemos en la región torácica anterior? Los pectorales, ¿cierto? Los chiquillos que cuando hacen pesas, ¿cierto? Los van desarrollando bastante y que tienen esta función de poder generar esta tensión en la región anterior para generar la aspiración. La aspiración es un proceso natural, porque suelta en el proceso de la relajación muscular, pero la inspiración es una contractibilidad ascendente, o sea, gasta más energía el proceso de inspiración que el proceso de expiración. En la expiración hay un relajo muscular, ¿ya? Bien, empezamos a bajar a nivel abdominal. Ya vimos los músculos de mayor incidencia a nivel torácico y ahora vamos a los músculos abdominales. Los músculos abdominales lo que logran, literalmente, los músculos pectorales lo que logran principalmente es generar el estado cavitado de la región abdominal. ¿Por qué? Porque como conversábamos anteriormente, el sistema abdominal tiene alojado todos los órganos macizos, ¿cierto? Y todo el sistema gastrointestinal que permite el proceso de la nutrición de nuestro cuerpo. Entonces, estos músculos cumplen no solamente generar el efecto cavitado, sino que además está regulado de forma indirecta en la respiración cuando se mueve el diafragma y además proteger de una forma parcial a los órganos macizos que se encuentran en la región abdominal, ¿ya? ¿Qué órganos son relevantes en este segmento? Bueno, yo voy a mostrar el monito básico, pero tenemos una capa superficial, como habíamos comentado anteriormente, y además una capa interna. En la capa superficial vamos a tener, acá, en este monito, el oblicuo externo. ¿Se acuerdan que teníamos un músculo acá, que era el dorsal ancho, ¿cierto? Y hacia adelante tenemos el oblicuo externo, ¿ya? Si nosotros empezamos a entrar en la profundidad, nos encontramos con esta segunda capa muscular que es la... Gracias. Es la que desarrolla los chiquillos, ¿cierto? Para que se les marquen las calugas. ¿Cómo se llama ese musculito? Está por acá. Si son cuadrados, ¿cómo se llaman? Algo similar, algo similar.
Recto abdominal. Recto abdominal. Las caluguitas, usualmente que los chiquillos van desarrollando, se llaman recto abdominal. Ahí fueron un poco creativos los chiquillos. Todos en algún momento tuvimos un poquito marcaditos esos músculos, ¿cierto? Ven, están ahí, es importante, están escondidos, pero están, ¿cierto? Entonces, desde la capa superficial tenemos el oblicuo externo, que es la primera capa muscular, que es la que se mueve, ¿cierto? En el proceso de respiración, y después de ella viene el recto del abdomen, ¿cierto? Esos son las dos capas musculares de mayor importancia a nivel abdominal. Ok, dudas, consultas respecto a abdomen y el recto del abdomen. Hasta ahí llegamos con abdomen. ¿Dudas, consultas? Y después de esa capa viene el recto abdominal. Para el proceso de respiración de forma indirecta. Y además le da la protección de la cavidad abdominal donde están alojados los órganos macizos. Y aparte de protección. Bien. Sí, de hecho póngale usted ejemplo, pongo este mismo esquema, le saco esta cosita, flechita. Pero por supuesto no voy a tomar las fotos de las diapos. Voy a sacar ilustraciones del NETE, imágenes de rayos, de escáner, de resonancia, o descriptivos. No, si va a ser la anatomía descriptiva también. Si lo hablamos al principio de la clase. Listo. Sí. Bien. Vamos a la región pélvica. Esos son los músculos que vamos a preguntar. Ahora, si quiere que le revise más musculatura abdominal, yo no tengo ningún problema. El oblicuo externo y el recto del abdomen. Fin. Bien. Partamos con el eje de la pelvis. El eje de la pelvis también cumple una función de concavidad. Es hueca la cavidad muscular. Y en esta también se alojan órganos de importancia. ¿Qué órganos se alojan en la estructura de la pelvis? Los ovarios, ¿cierto? En el caso de las mujeres, en el caso de los hombres. Los testículos están debajo de la sínfisis púbica. ¿Qué glándula es la que ocupa el hombre? Porque las glándulas que ocupamos nosotros son los ovarios, pero la glándula que ocupa el hombre, ¿ah? La que habitualmente se enferman después los chiquillos cuando ya son mayorcitos. La próstata, ¿cierto? Entonces la próstata también está alojada en esta parte, pero en el caso de los chiquillos. Tenemos otro órgano genitourinario. Tenemos la vejiga, ¿cierto? Los uréteres, el cuerpo uterino en el caso de las mujeres, y las glándulas seminales también en el caso de los hombres, ¿ya? También se alojan los intestinos. ¿Qué intestinos principalmente? El delgado y el grueso, ¿cierto? En el lado derecho, ¿qué estructura tenemos ahí que habitualmente cuando está enferma? El apéndice, ¿cierto? Y hacia el otro lado terminamos con el sigmoidio hasta la región anal, ¿cierto? Bien, entonces, como ya sabemos que termina en la región anal, ¿con qué nos vamos a encontrar en el piso pélvico? Con el ano. Entonces, el ano es una estructura de mucha demanda en el movimiento de la defecación, que es uno de los que genera mayor contractibilidad. Y para qué decir las chiquillas cuando tienen que parir, estas musculaturas se transforman completamente, sobre todo cuando son los partos normales, ¿ya? Porque la cesárea entra por la trama abdominal, no tocan el piso pélvico, ¿ya? Entonces, ¿qué músculos son importantes en esta área? Como el ano es una estructura de mucho movimiento, hay unos músculos, un grupo muscular, no da lo mismo esto específico, pero hay un grupo muscular que se llama músculo elevador del ano. Estos músculos es el que genera el proceso de la defecación, ayuda a que las fecas pasen por el sigmoide, ¿cierto?, hasta que lleguen a la región anal, y usted, bueno, haga sus fecas y pueda fragmentar sus fecas y pueda hacer uso de su piso pélvico para ese proceso, ¿ya? Bien, aparte tenemos otros músculos que se alojan de forma lateralizada, que son los músculos, este es un poquito más complejo, isquiocavernoso, ¿ya?
y que están directamente relacionados con el proceso de micción. ¿Le ha pasado de repente que están haciendo pipí y están apuraditas y como que aprietan el esfínter? Ya. Eso es gracias al músculo isquiocavernoso, que ayuda a este proceso de contractibilidad de la uretra, tanto para hombres como para mujeres. Y en el caso de la región del hombre, tenemos el músculo bulbo esponjoso. Ese es parte del sistema pineal, ¿cierto? Que está conformado por los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, ¿cierto? Pero esta estructura, ¿cierto?, que va a formar principalmente la región peniana, está rodeada del músculo bulbo esponjoso. En el caso de las mujeres, este músculo rodea la salida del canal vaginal y es parte de la región vulvar, donde están los labios menores y los labios mayores. Esos ayudan en el proceso de la micción y en el proceso reproductivo también. ¿Ya? Entonces, ahí, dígame. Por supuesto, sobre todo las chiquillas que están cercanas ya a la menopausia, ¿cierto? O las chiquillas que han tenido múltiples partos normales, habitualmente, bueno, aquí está el eje femenino, el gine para sacar la guaguita tiene dos opciones, o genera un tajo hacia anterior o un tajo hacia lateral, en este grupo que es el músculo elevador del ano. ¿Qué pasa como consecuencia? Que estos músculos deberían coserse o hacer la anastomosis, que se llama clínicamente capa por capa, para generar una buena resistencia, porque estos músculos terminan cortándose. La anatomía del eje muscular se pierde. Pero ¿qué hacen habitar los gines? Están apuraditos. Entonces agarran todos los músculos y los cosen así nomás. Y después ustedes quedan con dificultad para defecar, ¿cierto? Para orinar, y después cuando llegamos a la tercera edad, se cae el piso. Y hay muy buenos ejercicios de piso pélvico que habitualmente son para mujeres embarazadas, pero todas deberíamos empezar a ejercitar el piso pélvico. Exactamente. Que indistintamente del parto. Entonces nace una patología que es el famoso prolapso. El famoso prolapso, que lo que hace es que los órganos se caigan y no logre afirmarse. Es debido al tajo del parto. Tiene más incidencia en mujeres por el parto que en el caso del hombre, aunque a los hombres también le da. Sí, es cáncer de recto, cáncer de ano, fístulas anales. Es que es difícil nacer sin ano a menos que tenga un síndrome cloacal, que es como el de las cloacas del pollito, porque en el proceso mirológico no se desarrolla el ano y se genera una especie de cloaca y tienen que reconstruir el ano. ¿Sí? Y se le ponen unos imanes para generar el esfínter. Bien. Buena pregunta la de su compañera. En el proceso del embarazo se producen hemorroides. ¿Y qué son las hemorroides? Son los vasos que están alrededor de la región anal, que son arterias hemorroicas. Entonces, estas tienden a generar roturas vasculares y eso como consecuencia puede producir hemorragias anales o en su defecto pólipos que avanzando pueden generar algunas complicaciones. Entonces, es por estrés mecánico del músculo habitualmente. Entonces, puede generar la hemorroide y además la salida del ano en algunos escenarios, o en su defecto la caída completa del piso pélvico más las hemorroides. O sea, va a depender del contexto clínico. Sí, por disfunciones del piso pélvico principalmente, que se pueden dar por múltiples causas. Como les decía, es mayor incidente en mujeres que en hombres por el tema del parto, que es como la causa principal. Pero hay otras incidencias como infecciones urinarias recurrentes, fístulas perianales, cáncer de ano, cáncer de recto, cáncer de vulva, que como consecuencia por el estrés y dolor local, el paciente genera disfunciones musculares y empieza a debilitarse el piso pélvico. No, la fisura anal es una rotura de la pared anal y que puede comprometer a causas infecciosas del músculo elevador del ano. Dígame.
el punto de salida del sistema gastrointestinal. La entrada es la boca y la salida es el ano. Entonces, el final del sistema gastrointestinal. El ano, el punto de mucosa interna del sistema gastrointestinal que se proyecta hacia el interior y se une con el sistema dérmico. La fisura en sí, como el agujero de salida donde salen las fecas, es la región anal, específicamente. Por eso no es lo mismo un tumor de ano, que se puede proyectar hacia la región dérmica, que un tumor de recto, que es la musculatura antes de la salida de la región dérmica, porque genera compromiso del esfínter anal, específicamente. Eso. Entonces, perdón, corazón. ¿Cómo no lo entendí? Perdón la pregunta, pero no, las personas Homosexuales, masculinas. Sí, de hecho, el prolapso y recto-CL y otras patologías anales también tienen cierta incidencia en este tipo de actividad de estos grupos poblacionales también, junto con las fístulas perianales. Hay una cierta recurrencia, no se da siempre, pero hay una cierta recurrencia. Porque, bueno, cada órgano tiene su función específica y obviamente esas áreas no están directamente relacionadas con el sistema reproductor, por lo tanto no tienen funciones mecánicas asociadas directamente en esas áreas. Sin embargo, es un hito importante entender que el sistema reproductor, tanto masculino como femenino, tiene puntos erógenos. Y los puntos erógenos están en la región anal. Sí, el famoso punto G. Y uno de los puntos G, sobre todo en el caso de los hombres, la próstata está íntimamente relacionada con la pared rectal anterior. Entonces, parte de las actividades sexuales está en estimular estos puntos erógenos, como la estimulación de la glándula prostática desde la región anal. Tiene toda una explicación científica. Sí. Bien, entonces, sí. Bien, entonces, ¿qué musculatura les voy a preguntar directamente? Son tres. El músculo elevador del ano, que está directamente relacionada con la contractibilidad del esfínter anal, ¿cierto? ¿Ah? Sí, esto no se lo voy a preguntar de forma específica, solamente que sepan que existe el músculo elevador del ano, que es un conjunto muscular que está asociado a la contractibilidad del ano, del recto y del ano, ¿ya? El músculo isquiocavernoso, que está directamente relacionado con el vértice anterior de la pelvis, que está directamente relacionado en el proceso de micción, de la contractibilidad de la micción. Y el busto esponjoso, tanto para los hombres, que se aloja en la base peniana del paciente, junto al de la mujer, que está por fuera de la cavidad o del canal vaginal, ¿ya? Y eso forma parte de lo que es la vulva, junto con los labios mayores y los labios menores, ¿ya? ¿Dudas, consultas de estos músculos? No, ambos son externos, recubren la región ureteral, pero en el caso de los hombres es más pronunciada porque además alrededor de la uretra están los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. En el caso de las mujeres no existen esas estructuras, sino que existe el clítoris. Ahí se aloja toda la emergencia del bulbo esponjoso, porque él tiene la base peniana de alargamiento uretral, ¿cierto? En el caso de las mujeres la uretra es muy cortita y se desenvuelve específicamente en el clítoris, que es el punto de vértex que une el canal vaginal. ¿Ya? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿El bulbo esponjoso? Sí, pues. Es parte del proceso de la erección tanto en hombres como en mujeres. Si ambos tienen el músculo, la diferencia es que el hombre lo tiene más pronunciado porque necesita además vasodilatarse para generar la erección. Con los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Se llenan de sangre esas cavidades para generar la erección. Es una forma peniana atrofiada. Sí. Exactamente, es porque en el caso de las mujeres no se desarrolla el gen para desarrollar el cuerpo cavernoso y el cuerpo esponjoso, pero se desarrolla la musculatura uterina, que es la que no tiene el hombre y que es capaz de poder procrear un ser vivo.
Exactamente, pero sí, efectivamente, dígame. La torsión testicular, sí, tiene cierta recurrencia, que puede ser de forma incidental, o sea, que tenga una disposición previa, o que por hábitos, habitualmente, no vamos a decir el tipo de hábitos que tienen los chiquillos, tienda a generar la torsión, que a veces juegan, sobre todo los niños, tienen el hábito de tocar sus genitales por una respuesta hormonal, sobre todo entre los 7 a los 10 años y en la fase de prepubertad, tienen este hábito, entonces tiende a generar la torsión, pero es mecánica. Pero también se puede dar de forma incidental, sobre todo en pacientes pediátricos cuando están en pleno desarrollo genitourinario, que es el primer estadio entre los 5 o 7 años, antes de que llegue la pubertad, empieza el crecimiento y a veces el agrandamiento de las glándulas puede generar esta torsión. Va a depender del estadio del paciente, pero habitualmente se dan en pacientes pediátricos. Baja incidencia en pacientes adultos. Dígame. Ah, buena pregunta. Sí. Hay una anomalía del crecimiento y esto va a depender de cuál es genéticamente es el género del paciente, porque una cosa es la disposición biológica corpórea y la otra es la disposición cromosómica del paciente. A veces pasa que son mujeres físicamente, pero tienen los testículos todavía elevados, o sea, en la cavidad abdominal, no han descendido y que parecieran simular ovarios, o a veces están los testículos y le crecen los ovarios, pero amorfos, o sea, como pequeñas pepitas y no tienen funciones glandulares. Exactamente, como también existen hombres, es más incidencia en géneros biológicos femeninos que tienen cromosomas masculinos, ¿ya? Habitualmente se da así, pero en caso de los hombres también puede verse, pero el sistema reproductor habitualmente es amorfo, o sea, no hay una totalidad peniana, los testículos no bajan, pero es menos incidente. Habitualmente el género biológico que se ve es femenino con cromosomas masculinos. Es directamente en el cruce cromosómico donde se genera la inactivación del... Sí, así que el paciente, llegando a cierta edad, tiene que decidir biológicamente qué es lo que quiere desarrollar para hacer las reconstrucciones genitales posteriormente ya en la pubertad. Pero eso lo tiene que decidir el paciente. Entonces, de muy pequeña edad, a estos pacientes los tienen con psiquiatra, con psicólogo, con asistente, para poder verificar la orientación biológica versus la orientación cognitiva, que es lo que quiere el paciente también. Y eso se respeta dentro del proceso antes de llegar a la cirugía. Son procesos largos y bien complejos para la familia, para todo el núcleo familiar que conlleva este paciente. De hecho, atendí un par de casos de hermafrodismo, sobre todo en chiquillas, 2 chiquillas. Muy poco lo que se da. Y son mujeres que tienen atrofiado su sistema genital y son hipermasculinizadas. O sea, más de esa por resonancia. Les piden resonancia de pelvis para ver la anatomía geniturinaria. Y claro, pues son chiquillas que tienen mayor vellosidad, les salen vellos como los hombres, tienen el olor corporal más fuerte, pero tienen órganos genitales externos femeninos y tienen internamente una próstata atrofiada o los testículos todavía no han descendido en su totalidad. No, ninguna posibilidad, ninguna. Se les reconstruye para que puedan tener una vida sexual relativamente normal, pero son infértiles por su disposición geniturinaria, específicamente. Es un tema cromosómico, darwinismo en su máximo esplendor. Bien, dudas, consultas respecto de la pelvis. Ya, ya vamos a terminar de ver bracito, extremidad superior y la extremidad inferior se las voy a dejar asincrónica para que se puedan despojar un poco de músculo porque ha sido larguita la clase de hoy día. ¿Ya? Bien. Sí. Además, sí. En el tema esquelético, ahí yo no entro. Gracias. Los músculos, el sistema cartilaginoso, sí. Las articulaciones de mayor prevalencia, ¿cierto? Los tipos de articulaciones también se las tienen que aprender. Los músculos, porque son muchos músculos, pero yo le voy a preguntar lo que he dicho hoy día.
¿cierto? Dónde están ubicados para que tengan un poquito más de memoria fotográfica. Y el sistema óseo, que eso sí o sí completito, nada que decir. ¿Ya? Bien, entonces vamos a pasar rápidamente la estructura del hombro, que me interesa ver. ¿Ya? El hombro es una estructura, un área compleja. ¿Por qué? Tiene movimiento 360. ¿Qué tipo de articulaciones? Ah. Tiene cápsula. ¿Cómo se llama las articulaciones que tienen? Sinoviales, ¿cierto? Porque adentro tiene líquido sinovial. Bueno, el manguito rotador es parte de la estructura del hombro y es muy complejo porque habitualmente las tendinopatías se dan en esta zona. Pues, típico, hoy me agarré el supraespinoso, típico que dicen los pacientes, y disminuye el proceso de aducción y abducción, que es el proceso de elevar el bracito y bajar el bracito, ¿cierto? Esta trama muscular está conformada por 5 musculitos que habíamos visto anteriormente, no sé si se alcanza a revisar bien, que está conformada por la región escapular, como se visualiza acá, y la región anterior. En la región escapular, vamos a verlo, no. En la región escapular tenemos músculos que están por detrás, y ahí tenemos el infraespinoso, ¿cierto? Lo que habíamos visto delante de la espalda posterior, el redondo menor, el redondo mayor. Hacia superior tenemos el supraespinoso, ¿cierto? Y hacia adelante inferior, el subescapular. Entonces el manguito rotador está compuesto por 5 músculos. El supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y el subescapular. De nuevo, el manguito rotador está conformado por el supraespinoso, el infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y el subescapular. Es pregunta de prueba, porque el manguito rotador es una de las áreas musculares que más se afecta dentro de la anatomía muscular. Típico por estrés. Primero la pregunta y después vamos con el listado. Dígame. Sí, en la región anterior. ¿Ve que tiene como una hendidura la escápula? Ahí van alojados estos cuerpos musculares para generar el movimiento completo. Entonces, última vez la lista. Tenemos el supraespinoso, que está alojado acá arribita. Tenemos el infraespinoso, que está alojado en la región posterior. Por algo es infraespinoso, infra, hacia abajito. Después viene redondo menor y redondo mayor, ¿cierto? Y por delante tenemos el subescapular. ¿Ya? Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y el subescapular. Y de colaborador tenemos, ¿cómo se llama el músculo que está justo aquí arriba? El deltoides, ¿cierto? Entonces, todo este grupito nos genera, bueno, igual de todas formas están los nombres, redondo menor, redondo mayor, infraespinoso, subespinoso, subescapular, el tendón como colaborador, ¿ya? Bien, entonces, como esta estructura es altamente compleja debido a la anatomía de la cintura escapular, como habíamos visto anteriormente, que tiene estas dos grandes estructuras, el acromio y el apófisis coracoide es por este lado, por esta región, ahí se está dibujado, que nace el supraespinoso. Ese es el tendón que típico que se pinza, ¿cierto? Y al paciente le duele y después lo tienen que operar. Es uno de los más importantes del manguito rotador, ¿ya? Bien, ejemplos imagenológicos de esto. Típico que tiene que haber trabajado con cargas. Eso genera un estrés mecánico, conlleva a que el paciente termine con cirugía. Y la cirugía no es nada fácil. Porque le genera la inserción, vuelven a insertarlo, principalmente el músculo. Y es doloroso para el paciente en los primeros meses. O con el lado derecho era dominante. Eso es muy complejo para el paciente. La recuperación es muy lenta.
¿Y por qué es lenta la recuperación de las operaciones de los tendones? ¿Ya? Y la regeneración tendínea y cartilaginosa, ¿es rápida o lenta? Es lentísima, ¿cierto? ¿Y eso a qué se debía? Aparte de tener el líquido sinovial, ¿tenía alta vascularización el cartílago o baja? Baja, y los tendones cumplen el mismo principio, entonces si tienen poquitos vasos, tienen poquita alimentación esas células, por lo tanto la recuperación tiende a ser muy lentita, ¿ya? Entonces, ¿Mm? Y la gente no hace los reposos como corresponde. ¿Cierto? Yo también digo lo mismo cuando veo a los pacientes después haciéndose resonancia porque le duele, después de un postquirúrgico, ¿cierto? Bien, entonces acá tenemos la resonancia idónea para ver este grupo muscular y este musculito que se ve aquí es el famoso supraespinoso, ¿cierto? Y de hecho este paciente tiene una lesión justo ahí, en la inserción, se ve oscurito. Y es porque perdió elasticidad, porque debería verse igual que el músculo, pero aquí pierde continuidad, ¿ya? Y si se fijan acá, acá hay otro musculito que es el deltoides, ¿cierto? Que también va a ser pregunta de prueba.